Grabar. No, no te doy mi consentimiento. A ver, Fuera. No, no. Ok. Bueno, primero que nada, pues vamos a ver circuitos. Son las... ¿Qué hora es? Las 5:13. Sí, sí, ya. No, nos pasamos la neta un poquillo del tiempo, pero es que no importa. Además, gas ideal no lo vamos a ver. Este ya no. Al menos ahorita no. Pero bueno. Circuitos, ¿verdad? Este... ajá, Aquí está. Ok. Bueno. Primero, pues... es lo normal, o sea, lo de siempre, básicamente. Nomás es, este, pues lo básico, que es una carga, pues es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas, puede ser positiva, puede ser negativa, y se manifiesta mediante las fuerzas de atracción y repulsión. O sea, básicamente es lo que hace que los electrones se repelen o que un protón y un electrón se atraigan, pues sí, es la carga. Y ya sabemos que hay una carga elemental que vale 1,6 por 10⁻⁻19. Se mide en coulombs, básicamente. Ok, esto es también el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Pues la diferencia de potencial, que es cuánta energía por unidad de carga se necesita para mover esa carga en un campo eléctrico. O sea, el voltaje se saca dividiendo el trabajo entre la carga. Y si sabemos que el trabajo es igual al cambio de la energía pues por la ley del trabajo y la energía, el teorema, perdón, del trabajo y la energía. Entonces, pues el voltaje está diciéndote cuánta energía por unidad de carga se necesita para mover esa carga en un campo eléctrico. Y se mide en volts. Aquí esto es algo muy interesante, porque pues ya ves que todo el rato hacen analogías con agua, pero esta analogía también entre el voltaje, que es en volts, la corriente, que es en amperes, y la resistencia, que se mide en ohms. Entonces, la corriente es la personita pasando a través del tubo, el voltaje es lo que empuja la corriente, y la resistencia es pues la cuerda que está impidiendo que pase tan rápido, digamos. Entonces, de alguna forma, la resistencia y el voltaje como que están en contra. Este, o sea, uno lo empuja y otro lo intenta parar a la corriente, básicamente. La corriente, pues, es la distancia recorrida de una carga, más bien, perdón, es la carga transferida por unidad de tiempo. O sea, como la velocidad mide distancia recorrida por unidad de tiempo, la corriente mide carga transferida por unidad de tiempo. Son, digamos, de cierta forma, no análogos, pero son similares en ese aspecto, que están midiendo algo por unidad de tiempo. En este caso mide carga transferida por unidad de tiempo. ¿Transferida en qué? En un circuito o en una pila pues sí, más que todo en un circuito en realidad. Y pues es carga entre tiempo o cambio en la carga entre cambio en el tiempo, porque pues obviamente ya depende desde pues el caso, pero sí, es carga entre tiempo. Esto es algo importante que quería también como hacerle hincapié, que lo que muchas veces este, se nos olvida es que el, el flujo de carga va de positivo a negativo, pero los electrones se mueven del lado negativo al lado positivo. Significa que el flujo de electrones es opuesto al flujo de corriente. En o sea, en la vida real, los electrones se mueven del lado positivo, del lado negativo al lado positivo. Pero nosotros, en la teoría, interpretamos ese movimiento de electrones como corriente que fluye del positivo al negativo.
Entonces, realmente, este, cuando un electrón se mueve de izquierda a derecha, o más bien aquí se está moviendo de derecha y luego a izquierda, la corriente se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, son opuestos. ¿Por qué? Porque pues la corriente es positiva. De hecho, flow of positive charge, aquí dice, es positiva, entonces va del positivo al negativo y los electrones pues van del negativo al positivo. Por eso de que las negativas y las positivas se atraen. No sé si entendiste esa parte. Sí, sí. Va. Ah, esto está muy bueno. Mira, la corriente en serie se ve así. O sea, es la corriente. Estos son los electrones, ¿ok? Y los electrones están saliendo del negativo, pasando por el circuito, llegando aquí a la luz y regresándose y llegando al positivo. Salen del negativo y llegan al positivo. ¿Por qué te muestro estas dos imágenes? Bueno, porque este es un circuito en serie donde la corriente es constante a través del circuito. Ahorita vamos a ver las leyes que rigen las corrientes, las resistencias y el voltaje en circuitos en serie y en paralelo. Pero esto es importante para entender la corriente, porque la corriente son electrones. Son electrones. Entonces, en un circuito en paralelo donde se divide en dos, podemos ver que pues realmente ahora hay más separación entre cada electrón. Entonces hay menor corriente en este cable que digamos que en este cable de acá, porque pues se está dividiendo en dos caminos. Sí. Bueno, ok, Eso afecta de que alguna fórmula o no. esto de aquí, Ajá, esto de aquí se representa en las fórmulas de los circuitos que ahorita vamos a ver. ok, ok, Pero ok. lo que te dice esta imagen de aquí, te dice que la corriente es constante en todo el circuito cuando es una corriente en serie, o sea, cuando el circuito es en serie. Ahorita vamos a ver eso. Y lo que te dice este de aquí es que la corriente no es constante a través del circuito cuando es en paralelo. ¿Por qué no es constante? Pues porque como hay dos caminos, pues sí, este electrón se va para abajo y este se va para arriba, y este para abajo y este para arriba, y entonces se divide en dos. Y como pues no se crean electrones de la nada, el espacio entre los electrones ahora es diferente. O sea, aquí hay un espacio mayor entre cada electrón y aquí hay un espacio menor. Significa que aquí hay mayor corriente y aquí hay menor corriente. ¿Sí entiendes por qué? No, por la densidad de electrones que hay. O sea, aquí hay menores electrones y aquí hay más. Sí, sí. Va. Pero igual ahorita vamos a ver las ecuaciones que explican este comportamiento teórico. Pues la resistencia es la oposición al flujo de la corriente, así de fácil. Y realmente esta, más que todo, se calcula por medio de la ley de Ohm, que te dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Pero también, bueno, se mide en ohms y aquí está la resistencia, o sea, es como como que impide o sea, disminuye el paso de corriente, podrías llamarlo así. Pero chécate esto. Esto también es una forma de calcular la resistencia por medio del concepto que es la resistividad, que es esta letra de aquí. Es una propiedad intrínseca de un material. Entonces, la resistividad equivale, digamos que este es un cable de cobre. La resistencia en este cable de cobre equivale a la resistividad del cobre por la longitud del cable entre el área transversal del cable. Y pues obviamente la resistividad cambia dependiendo de si es cobre, si es oro, si es hierro, lo que tú quieras. Este, mm, pero esta es una manera de calcular la resistencia de un material, no más que la mayor parte del tiempo la verdad es que se utiliza la ley de Ohm. De todos los exámenes, es que vi unos exámenes buscando problemas de corriente y circuitos.
Y la verdad es que nunca vi esta fórmula, pero pues digo, puede salir. Esto es algo también muy importante que aparece mucho en los exámenes, que son gráficas de, de conductores de corriente. Esta es la ley de Ohm graficada, básicamente. O sea, vamos a regresar aquí. Ok, muy bien. Si yo agarro la corriente y la paso multiplicando, me queda que la corriente por la resistencia es igual al voltaje. ¿Ok? Ahora, la resistencia en un conductor óhmico es constante. Por lo tanto, esta ecuación de aquí se vería como una ecuación de la recta. O sea, las ecuaciones de la recta es y igual a mx más b, ponle. Y si r es constante, entonces i funciona como el x de este lado y v es el y. Entonces se graficaría una línea recta. Aquí es v es el y la corriente es el x. O sea, voltaje e intensidad. Y que sea lineal te dice que es un conductor óhmico porque la resistencia no debe de cambiar cuando sigue la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm requiere que la resistencia sea constante. ¿En qué casos la resistencia no es constante? En los casos donde se calienta un componente, porque la temperatura altera la resistencia de un componente eléctrico. Y entonces esta gráfica representa ese comportamiento, esta gráfica de un conductor no óhmico. Es un conductor donde su resistencia no es constante, sino variable, debido a la temperatura o otros cambios del ambiente. Pero esto aparece mucho en los exámenes porque finalmente te muestran gráficas de V por I o de si es un conductor óhmico, ¿no? O si es no óhmico, así. Pero si entendiste más o menos esto. Sí, o sea, la primera sigue la ley de Ohm y la otra no. Porque Exacto, en una la resistencia es constante y en la otra no, ¿verdad? exactamente, sí. Bien. Ok, potencia eléctrica. Muy bien. No sé si te acuerdas que el voltaje es igual al trabajo entre la carga y la corriente es carga entre tiempo. Y pues potencia es trabajo entre tiempo. Entonces yo puedo sustituir aquí estos dos valores del trabajo y del tiempo, porque pues aquí tengo estos dos que encajan y aquí tengo estos dos que encajan. Y además la carga se me cancela con esta carga. Entonces puedo escribir la potencia eléctrica de un circuito en términos del voltaje y la intensidad. Eso es muy útil porque finalmente te está diciendo la cantidad de trabajo hecho por segundo en esta forma, pero te dice la cantidad de energía eléctrica transferida por segundo, que es o sea, esto te está diciendo la cantidad de energía eléctrica que se transfiere en un circuito por segundo. Eso te dice esta ecuación. Este, mm, que pues es muy útil cuando te dan voltaje y corriente. ¿La cantidad de qué por segundo, perdón? Cantidad de energía eléctrica transferida por segundo en un circuito. O Vale, sea, vale. porque acuérdate también que el trabajo es energía y cuando utilizas voltaje y corriente, que son pues de un circuito, estás trabajando con energía eléctrica. O sea, de huevo estás trabajando con energía eléctrica. Entonces este trabajo se te convierte en energía eléctrica y te está diciendo la cantidad de energía eléctrica que se transfiere por segundo, porque lo estás dividiendo entre el tiempo. Por eso es muy útil, porque pues, te está diciendo la potencia. Y eso ya es para problemas pues sí, de centrales nucleares o de focos o de calor o de paneles solares o así. Ok, la fuerza electromotriz. Aquí hay algo que no vimos, que es esta fórmula que está en color negro. Ok, la fuerza electromotriz viene de tener en cuenta la resistencia interna de la pila conectada a un circuito. ¿Ok? O sea, tenemos una pila que está conectada al circuito y en sí esa pila tiene una resistencia interna.
aunque el circuito ya tenga una resistencia externa aquí, todas las pilas que existen en el mundo tienen una cierta resistencia. Y la fuerza electromotriz, que viene siendo el voltaje, tiene en cuenta esa resistencia interna. Mira, sabemos que el voltaje es igual a a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Ahora, sabemos también que el voltaje es igual a estos, se me hace que era si es que es la energía, damn, ¿qué era esto? Dame un momento. Es que, chécate, déjame te explico. Esta fórmula de aquí está en el cuadernillo, pero esa fórmula se deriva de la que está arriba, la de color negro. Solo que la de color negro no aparece en el cuadernillo, ni aparece bueno, en Cognity sí aparece, creo. Pero el problema es que luego chequé un examen y esta fórmula de aquí sí estaba. O sea, la ocupabas utilizar. Entonces, sí. Ah, ya vi. Ok, ahí está. V es el voltaje. E viene siendo también es el voltaje, pero es otro voltaje. Es este. Este de aquí es este. La fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. Entonces yo puedo sustituir IR aquí. Entonces paso el IR aquí al voltaje y me queda que la corriente por la resistencia externa es igual a la fuerza electromotriz, que es esta E, que es la misma de acá, menos la corriente por la resistencia interna. Y entonces yo puedo pasar esto de aquí sumando para acá y me queda IR más IR minúscula igual a la fuerza electromotriz. Y ya despejo para ahí. Y me queda esta fórmula de acá. ¿Sí entendiste? Creo que sí. O sea, pero la fuerza electromotriz en sí que es. La fuerza electromotriz es el voltaje total del circuito teniendo en cuenta la resistencia interna de la pila. Ok, ok. Pero en sí se puede calcular el voltaje externo sin tomar en cuenta la resistencia interna de la pila utilizando esta fórmula. A la fuerza electromotriz le restas la corriente por la resistencia interna y entonces te da el voltaje que se experimentaría en el circuito. Ahorita voy a poner un simulador, pero básicamente Va. está tomando en cuenta la resistencia interna de la pila conectada al circuito. Este, ok, este es un circuito en serie, fácil, o sea, sigue un solo camino y así es. Y estas son estas son las leyes del circuito en serie o las fórmulas que describen lo que sucede en un circuito en serie. ¿Te acuerdas acá atrás que tenemos esto de aquí? En el circuito en serie hay la misma cantidad de electrones en todo el cable, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí, que la corriente es igual en todos los puntos del circuito en serie. I3 es igual a I2, que es igual a I1, que es igual a I,
que es igual a I. O sea, y todas las corrientes son las mismas, porque hay la misma cantidad de electrones en todo el circuito. Pero eso es diferente con la resistencia y con el voltaje. La resistencia total del circuito va a ser pues la suma de todas las resistencias que estén. Y eso tiene sentido. Si tienes aquí como aperturas más pequeñas, pues es lo mismo sumarlas para que te dé la apertura como el total o la resistencia total más bien. Pero el voltaje siento que es menos intuitivo que la resistencia. O sea, la resistencia sí tiene sentido que las sumes todas, porque es como tener, o sea, tres resistencias chiquitas es como tener una resistencia grande, ¿sabes? Pero luego el voltaje, también es como la resistencia en el sentido en el que el voltaje que hay entre este punto y este punto va a ser diferente al que hay en este punto. Bueno, no diferente, pero va a ser menor al voltaje total. Y para sacar el voltaje total, tendrías que sumar el voltaje que hay entre esta resistencia y luego en el que hay en esta y esta, y luego en el que hay en esta y esta. Ahorita voy a poner un simulador, pero el punto es que el voltaje se reparte entre cada cambio de resistencia, así lo puedes decir. Y la corriente es constante y las resistencias también se suman como el voltaje, pero las resistencias son más fáciles de entender porque pues tres resistencias pequeñas es como tener una resistencia muy grande. Ok, vamos a ir a lo siguiente, en paralelo. Ok, ya la resistencia sí cambia un poco aquí. Aquí el voltaje es el mismo en todo el circuito. Si yo mido el voltaje que hay aquí y el que hay aquí, o sea, más bien, si mido el voltaje que hay entre este punto y este punto, recordemos que el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces yo estoy midiendo la diferencia que hay entre este punto y este punto, porque es importante, o sea, porque hay una resistencia en medio. Pero entonces el voltaje que hay entre estos dos puntos va a ser el mismo que haya entre estos dos puntos y va a ser el mismo que hay entre estos dos puntos, porque hay una resistencia en medio, suponiendo que las resistencias son la misma, o sea, valen lo mismo, podrías decirlo así. Y luego aquí la corriente sí se reparte. ¿Te acuerdas de esto de acá atrás? Aquí la corriente se está repartiendo en dos caminos, entonces la corriente es menor. Bueno, es acá. Esta es la fórmula que te lo describe. Aquí la corriente, para calcular el total, se tiene que sumar la corriente aquí, más la que hay aquí, más la que hay aquí. Y las resistencias, pues es algo muy interesante, porque es el recíproco. O sea, la resistencia total es la suma de los recíprocos de las resistencias. O sea, muy interesante. Pero sí. ¿Algo de aquí de lo que no entendiste? No, todo bien. Va. Esto es lo bueno, esto es lo que yo quería llegar. Sí, sí, esto es relativamente importante porque nunca vimos esto y siempre aparece en los exámenes. Y la neta, pues todo esto de atrás sí fue importante, pero es que la verdad es que yo creo que sí esto es lo más importante. ¿Cómo funciona un fucking voltímetro? Porque lo vemos en todos los exámenes, lo vemos en muchos reproblemas. Mide la diferencia de potencial eléctrico. O sea, la diferencia de la fuerza que hay entre dos puntos en un circuito. O sea, mide el voltaje, básicamente. Y siempre se conecta en paralelo, ¿ok? Siempre se conecta en paralelo porque el voltímetro necesita ver una diferencia entre dos puntos.
Si yo conectara el voltímetro en serie, significa que el voltímetro es parte del circuito y no puedes ver una diferencia entre dos puntos cuando eres parte del circuito. Tienes que estar fuera del circuito para poder medir dos puntos. ¿Sí entendiste más o menos eso? Ajá, Entonces, ahí te va. Un voltímetro ideal tiene resistencia interna muy alta, básicamente infinita, ¿ok? Por qué tendría muy alta? Bueno, para que no pase corriente por él. O sea, un voltímetro ideal tendría una resistencia infinita para que no pase corriente a través de ese voltímetro. De esta forma, para poder, o sea, para no alterar el circuito. Porque si pasa por ese voltímetro, entonces estaría afectando la medición del paso de corriente entre los dos puntos que quiere comparar. Porque realmente lo que hace un voltímetro es comparar el voltaje de dos puntos. O la diferencia de potencial, pues sí, es una diferencia. Mira, aquí está. Cuando mides voltaje con un voltímetro, lo que estás haciendo es ver cuánta energía por cada coulomb se gana o se pierde al moverse entre dos puntos. Eso está muy bueno, porque básicamente es lo que estás haciendo, es lo que es el voltaje, es una diferencia. Es una diferencia de energía por coulomb. Y mira, ¿sabes qué? Me voy a saltar esto para meterme aquí al simulador y ahorita vamos a ver cómo funciona un amperímetro. Pero mira, chécate. Aquí yo tengo esta pila, ¿ok? Y luego esta pila la conecté a dos resistencias. Voy a quitar esto para que se vea más simple. Y tengo el negativo. Acá pasa, entra la resistencia uno y luego entra la resistencia 2 y luego vuelve a entrar a la pila. Ok, eso es nuestro circuito, ¿verdad? Entonces voy a meter aquí ahora sí el, bueno, es un multímetro, pero ahí dónde está. Aquí está. Pero lo voy a poner en modo voltaje. Hay tres modos. Queremos el modo voltaje. Entonces yo voy a conectar el positivo a este punto de aquí y el negativo a este punto de acá. El negativo del voltímetro siempre va donde va a llegar, donde entra el negativo y el voltímetro positivo va pues a donde va el positivo. Y entonces si lo doy a iniciar, chécate, 750 milivolts. La pila es de 1.5 volts. Entonces se está cumpliendo lo que vimos en la presentación. Se está cumpliendo que el voltaje no es en un circuito en serie, se suman. ¿Por qué? Bueno, porque estas dos resistencias tienen un kilo ohm de resistencia. O sea, las dos son de un solo kilo ohm. Entonces, se está dividiendo el voltaje en la misma proporción, o sea, igual. Si yo ahora paro y ahora mido la segunda resistencia, debe de aparecer también 750 milivolts. Que si sumas esto más lo que te dio acá, te da 1.5 volts. Ahora, si yo mido la diferencia entre la primera resistencia y luego la segunda, me debe de dar todo el voltaje. Ahí está. Porque ahora ya estoy teniendo en cuenta este, la resistencia, digamos, total. Y se debe de cumplir la ley de Ohm. Ahora, este, voy a hacer así esto rápido. ¿Qué pasa si está en serie? Bueno, es algo muy interesante. Porque pues en este caso el voltaje debe de mantenerse igual a través de, Dios, ¿cómo?
Híjole, creo que no sé cómo hacer un circuito en serie, pero ahorita regresamos a esto. Bueno, el amperímetro. Si estás entendiendo más o menos esta parte, ¿no? Sí, Va, va, va. Bueno, quedan 8 minutos. Voy a explicar el amperímetro y voy a darte el ejemplo con el simulador y luego ahorita nos vemos en, ¿qué dicen? 10 minutos. dale. Va. Bueno, ¿cómo funciona un amperímetro? Este es, pues, que el voltímetro, pero ahora para amperes. Claro, obviamente. Lo que pasa aquí es que en vez de medir voltaje, mide intensidad de corriente. Sin embargo, este se conecta en serie. O sea, este tiene que ser parte del circuito. El voltímetro no tiene que ser parte del circuito. O sea, o sea, lo conectas en paralelo, porque en paralelo el voltaje siempre se mantiene. En serie no lo conectarías porque el voltaje se repartiría. Pero el amperímetro lo conectas en serie porque en paralelo la corriente se reparte. Entonces, para poder medir la corriente total, lo conectas en serie, porque en serie la corriente es total en todos los puntos. Entonces se conecta en serie, siempre. Porque la corriente que pasa por ese tramo también tiene que pasar por el amperímetro. O sea que tiene que ser parte del circuito. Así puede medir cuánta carga por segundo está fluyendo. ¿Qué pasa con los amperímetros? Bueno, este tiene que tener una resistencia interna prácticamente nula. El voltaje lo que quiere es que no pase corriente por ahí, el voltímetro, perdón. Pero el amperímetro quiere que pase toda la corriente sin interferir con ella. Porque pues si no restringiría el paso de la corriente, alteraría el circuito y daría una lectura que es incorrecta. O sea, le estaría agregando resistencia que no es parte del circuito. Entonces, los amperímetros ideales no tienen resistencia. En cambio, los voltímetros ideales tienen resistencia infinita. La corriente eléctrica es el flujo de carga por segundo, entonces el amperímetro está midiendo cuántos coulombs de carga pasan por segundo en un punto del circuito. Eso es lo que mide el amperímetro, la corriente en un punto del circuito. Ya si quieres medir corriente en un circuito en paralelo, pues puedes medir corriente de diferentes puntos. Puedes poner un amperímetro aquí para ver cuánta corriente hay aquí, puedes poner otro acá, puedes poner otro acá, y ya vas a tener diferentes resultados de corriente y los puedes sumar para que te den el total. Ahora, ¿cómo jala esta cosa? Aquí tengo, este es el de voltaje. Ah, pues literal puedo usar el mismo. Este, ahora en cambio, voy a conectar este aquí y va a tener que ser parte del circuito. Y le voy a conectar otra resistencia acá y acá. Y lo voy a poner en modo de amperes. Amperaje, ahí está. Ok, aquí la principal diferencia con el ejemplo anterior del voltímetro es que ahora este es parte del circuito. O sea, los electrones fluyen por aquí, más bien, fluyen del negativo al positivo, fluyen por aquí, pasan a través del amperímetro y luego bajan y entran a la pila. En cambio, con el voltímetro no fluían a través del voltímetro. Más bien pasaban por el circuito y el voltímetro solo estaba conectado en paralelo. Pero bueno, a ver. Ok. 750 microamperes. Esta, esto nos debe de dar lo mismo de cualquier forma que lo conectemos mientras siga siendo en serie. Entonces vamos a conectarlo de otra forma para que veas. Si yo conecto estas dos acá, pero en vez de conectar esto aquí, primero lo conecto acá y luego este lo conecto acá. Ay, que se ve bien feo, ¿eh? Sí, este pues básicamente acá y este acá. Debe de dar lo mismo. Ahí está. Y pues ese es básicamente el amperímetro. O sea, estás midiendo la cantidad de corriente que pasa a través de un punto en el circuito. Ahora, si le quito una resistencia, la corriente debe de aumentar.
Ahí está, aumentó. Es 1.5 miliamperes. Ahora, suponiendo que yo le quito todas las resistencias, se me hace que no va a dar como... Ah, no, 3 amperes. Ok, sí da. Básicamente la corriente que está pasando a través de este circuito es de 3 amperes. Ahí está. Este, mira, todavía quedan 3 minutos de la reunión. Voy a darte un ejemplo en paralelo ahora. Entonces, suponiendo que este va acá, la verdad es que no estoy muy seguro de cómo hacer uno en paralelo. Se me hace que voy a tener que usar una de estas cosas. No, está muy difícil. Como que no estabas preparado, güey. No, hombre, es que yo pensé que estaba más fácil. Mm, pues sí, así, ¿no? Y luego que lo vuelvo a conectar acá. Mm, claro, claro, porque este va acá y luego este está conectado aquí, pero aparte está conectado acá. Es básicamente así. Sí, de hecho se me hace que se lo puedo quitar completamente y nomás los conecto aquí. Y está acá. Ándale, ahí está. Ándale, eso es un circuito paralelo. Ok, creo que me lo estaba complicando demasiado, ¿eh? Sí, 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 no, no, no estaba tan difícil. Bueno, entonces voy ahora a conectar el amperímetro acá. Y ahora, como no es parte del circuito, debería de decirte Ya vimos que la corriente total era 3 amperes. Mira, 0 amperes. Ahí está. O sea, no pasa nada por ahí, por aquí. Vamos a ver si lo conecto ahora. Este, aquí y acá. A ver qué dice. Cero también. Ahora vamos a hacerlo con un voltímetro, que es de voltaje. Y ahora va a ser en paralelo otra vez. Este sí se conecta en paralelo. Ah, perdóname. Estaba conectando el amperímetro en paralelo. No puede estar en paralelo. Tiene que ser parte del circuito para que diga algo. Pero bueno, ahí está que sí se cumple, que tiene que ser parte del circuito. Da cero. Ok, qué interesante. Bueno, vamos a ponerle voltaje. Quiero ver realmente qué da con esto. Hmm. Bueno, ahí sí no te sé decir por qué dice cero, ¿eh? Pero bueno, el punto es que los otros dos ejemplos que te di sí estaban bien. Fíjate que, Vamos, ¿eh? vamos. Pero bueno, sí, básicamente es eso. O sea, el amperímetro se conecta en serie, el voltímetro en paralelo. El voltímetro ve la diferencia de voltaje entre dos puntos la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Y el amperímetro, te dice la corriente. Y este tiene que ser parte del circuito, el otro, pues, no. Ahorita le seguimos. Dale, dale. Dale.